RTP. Vamos con doña Alondra Enríquez, magíster en comunicación estratégica, mención en comunicación digital, a la que le damos la bienvenida. Buenos días, Alondra. Qué gusto, muy buenos días con todos y con toda su audiencia. Qué placer acompañarles del día de hoy. El placer es propio. Adelante, Astrid. Usted es más preguntona que yo. ¿Cómo está, Alondra? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Alondra, quisiera iniciar con algo que topábamos el día de ayer, incluso lo ponía mi compañera María Fernanda Perrone, sobre los resultados y las interacciones, las reacciones que tuvo también el discurso o el mensaje de la Nación el domingo 24 de mayo. ¿Hay diferencias entre el primer mensaje de la Nación a este? Yo decía, no es el primer mensaje que se da a la nación desde el Parlamento, pero sí fue su primera rendición de cuentas en periodo ordinario. Pero veamos, de las veces que ha el presidente asistido a la Asamblea a dar mensajes como estos, ¿hay algún tipo de diferencia en las redes sociales de interacción? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho una valoración en varios nichos. Es importante que, por ejemplo, la ciudadanía conozca que alrededor del análisis de redes sociales hay tres niveles en los que hay que poner atención para saber si fue o no fue un evento o un suceso de impacto. El primero es las cuentas oficiales del actor a monitorear. El segundo es el social listening tradicional, lo que la gente habla por fuera de lo que el actor llegara a publicar. Y el tercero es la fuerza de los medios de comunicación. Con esta antesala nosotros hicimos una comparación del 24 de mayo del 2024 del 24 al 25 de mayo del 2024, lo propio en el 2025 y lo propio en el 2026. Y lo que detectamos es que, por ejemplo, en el 2024, que fue su primer informe a la nación, algo corto, generó el presidente en sus cuentas 29 publicaciones. De estas 29 publicaciones tuvo 1.128.000 interacciones y logró tener 13 millones de reproducciones. Eso fue en el 2024. En el 2025 el presidente tuvo obviamente mayor movimiento desde sus cuentas, pues era la segunda vez que ya ganaba una elección presidencial, había una expectativa y también todavía la algarabía de lo electoral, porque había pasado muy pocas semanas desde la elección de segunda vuelta en abril. Y en el 2025 él hace 37 publicaciones, es decir, 8 publicaciones más que en el 2024. Aquí logra 1.3 millones de interacciones y 10 millones en reproducciones. Y en lo que fue el evento de este último fin de semana, es decir, el 24 de mayo, del 24 al 25 de mayo del 2026, el presidente hizo 15 publicaciones. De estas 15 publicaciones logró tener 356.000 interacciones y 3 millones en reproducciones. Entonces, lo que vemos, haciendo una comparativa de lo que significa el 24 de mayo, incluso midiéndole entre 48 horas del 24 al 25, si hay una reducción en sus cuentas oficiales. Y eso también obedece a que la antesala de esta rendición de cuentas del 2026 estuvo empañada por ciertos momentos y temas que incomodaron a la audiencia. Claro, y también propio, ¿no? De un desgaste político de ya un periodo extraordinario que estaba culminado y ahora este periodo, primer periodo ordinario como presidente. Ahora, ¿por qué quería arrancar con esto? Estamos ya hablando de seccionales y hoy los medios impresos incluso traen ya una posibilidad o cómo el presidente en ese momento y en ese discurso a la nación marcó la cancha electoral como para dar inicio ya a este periodo. Habló, por ejemplo, de obras en Guayaquil, en Quito y sucesivamente en ciudades grandes e importantes que él quisiera abarcar. ¿Cómo se ve? Obviamente, por ejemplo, marcado el tema de reacciones ante las posibles figuras que el presidente ha presentado para las seccionales de este año. Hay una gran expectativa alrededor de los cuadros de ADN, pero también hay una elevada crítica, sobre todo de la evaluación y el rendimiento de los que hoy conforman el gabinete del presidente Daniel Noboa. Los cambios desde el 2023 a la fecha han sido mínimos en relación a sus ministros, subsecretarios, y la gente ha sentido que no han sido los cuadros más probos. Por este espacio de revisión es que la expectativa de los cuadros que posiblemente presentaría para estas seccionales están de alguna forma transversalizados por la crítica de qué tan probos podrían ser ya estos cuadros de ADN para tener resultados óptimos en la administración de ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca.
Más vale, no se logró posicionar tras la rendición de cuentas, por ejemplo, el impacto también de su rol como líder frente a una de las elecciones que además será determinante para también sostener la gobernabilidad de su gobierno, porque los resultados del 2025, según los resultados de la consulta popular frente a los de abril, probablemente no serían los más idóneos, es decir, en abril tuvo una ganancia de casi 11 puntos de diferencia con la Revolución Ciudadana, sin embargo, la consulta popular de noviembre la pierde con un margen similar y la antesala de lo que fue la rendición de cuentas del 2024 también evidencia que de momento, al menos desde redes sociales, tiene que tenerle más foco a estos que eran sus electores duros, que son los millennials y la generación Z, que no participaron del evento de rendición de cuentas, a diferencia de las del 24 y las del 25, y eso también genera bastante preocupación porque es muy probable que estas generaciones, si no hay propuestas y nombres probos con experiencia, que tengan un capital político por fuera de la confrontación, sino más propositivo, logren calar en la intención de voto para el 2026. En este mismo ámbito, ¿quién aparece en estos momentos como una figura creciente para las seccionales? ¿Cómo también se percibe y cuál es la interacción que mantiene la Revolución Ciudadana? ¿Qué figura emergente tenemos? ¿Qué dicen las redes sociales sobre esto? Bueno, en términos generales, Quito y Cuenca particularmente están caminando con miras a un proceso de reelección. Los candidatos que Ok. irían a la reelección desde redes sociales son los que mejores números tienen. En el caso de Pavel Muñoz, por ejemplo, en una valoración hecha 31 días, él tiene alrededor de 1.1 millones en interacciones y su margen de incidencia positiva es considerable, del 37 al 42%, dependiendo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en 37 estuvo cuando hubo el tema de la suspensión del transporte público en Quito, que para una autoridad y una situación tan compleja como esa se hubiera esperado números más bajos en positividad, ¿no? Pero Pavel tiene buenos números de momento en la ciudad de Quito. En el caso, por ejemplo, de Cristian Zamora, de la ciudad de Cuenca, él también camina con muy buen margen de participación digital, siendo TikTok su red social más fuerte. Los eventos o las publicaciones más relevantes donde la ciudadanía participa es precisamente la entrega de obras o el rescate también de ciertos espacios públicos que necesitaban una intervención de la municipalidad, y él también se maneja en un promedio de 700,000 a 800,000 interacciones, y su margen, él es el alcalde más, digamos, más querido, porque él no ha bajado del 52 al 48% en incidencia positiva, pese a que también tuvo momentos que complejizaron su legitimidad cuando se da el allanamiento a su casa, cuando hoy también está atravesando un proceso desde el Tribunal Contencioso ¿Qué Electoral. pasa en Guayaquil? Y justamente, Me interesa eso porque usted está hablando de cosas puntuales, pero en Guayaquil hay varias figuras. Por ejemplo, está el alcalde, incluso hay en este caso como una propaganda o una publicidad, una campaña destinada, el alcalde está en las obras, pero al mismo tiempo sabemos que no está. Por otro lado está la figura de Raúl Chávez y por otro lado está la figura de la alcaldesa subrogante. ¿Cuál de esas figuras está como para la reelección o si no está para la reelección? ¿Y qué pasa en Guayaquil? ¿Cómo se lee desde las redes sociales las candidaturas para alcalde de Guayaquil? mire que siempre en elecciones seccionales el foco de la atención de los usuarios, incluso de las encuestas, está habitualmente en Quito por ser precisamente el centro político. Sin Capital. embargo, en esta ocasión, la reina de la corona o la joya más valiosa es la provincia del Guayas y la Ah, mira. ciudad de Guayaquil. Al tener nosotros un proceso que no logró culminar con Marcela Guiniaga, y hoy tenemos, por ejemplo, a Carlos Encalada, la ciudadanía tiene mucha expectativa para ver cómo le va a Carlos Encalada en este proceso de seguirle el pulso. Pues Marcela Guiniaga no solo que era una de las autoridades más queridas, sino la que mejor legitimidad tenía en la opinión pública. Y de ella venía con mucha fuerza la consolidación de la reelección, pese a que no tenía un partido, ¿no? Es decir, no había la certeza de con quién se hubiera podido lanzar. Y tras ya su decisión personal de retirarse de la contienda política, han sonado nombres, pero nombres con muy baja intención, al menos desde redes sociales. Por ¿Cómo ejemplo, cuáles? Susana González, ella es un actor que no logra llegar ni siquiera a 5,000 interacciones,
pese a que genera contenido muy novedoso y atractivo en la red social de Instagram. De ella también han salido rumores de una posible candidatura de Roberto Luque, del mismo presidente legislativo Nils Olsen. En el caso de Roberto Luque también tiene muy bajo margen de participación digital, pese a que es ministro y pese a que ha centrado también mucho de su gestión en obra pública en la provincia del Guayas, pero no logra conectar con este electorado. Y de ahí tenemos obviamente a Guayaquil, donde en Guayaquil pasa un tema muy particular, y es que la legitimidad del alcalde Aquiles Álvarez no ha disminuido. Es decir, él sigue siendo una de las figuras de mayor incidencia desde redes sociales, y sobre todo los sucesos de estos últimos 15 días que han sido verlo casi en una situación de desnutrición por fotografías, el que hay este rumor que termina siendo casi ya verdad sobre la posibilidad de la tuberculosis en la cárcel del Encuentro, lo ha puesto en un espacio de vulnerabilidad donde ha legitimado más su peso político y su capital digital. La provincia del Guayas, ¿cuál es la figura más importante? Yo diría Aquiles Álvarez, que mueve casi 500.000 en interacciones en 15 días. Y eso sin estar presente ni generar territorio, que es bastante interesante, ¿no? Eh, eh, Hablaba sobre Roberto Luque y no me quisiera fijar en él, pero después de el discurso a la nación que se dio en el Parlamento, salió la ministra de Gobierno. Incluso ayer debatíamos un poco qué tan efectiva es la comunicación y gestión del Ministerio de Gobierno hoy con Natalie Morillo. Y quería consultarle en torno a esto, ¿qué figura hoy de ADN, no del gobierno, de ADN presenta un posicionamiento en redes sociales? Se les ha hecho muy complicado poder posicionar voceros que puedan darle, por ejemplo, el contrapeso a la revolución ciudadana, y una de las figuras que logra de alguna forma conectar con la audiencia es Andrés Castillo, es decir, de las figuras del legislativo que serían como las que probablemente saldrían de ahí para saltar a las seccionales. Andrés Castillo tiene muy buenos números en interacción, ese discurso confrontativo, directo, donde encuadra muy bien a la RC como el enemigo del país, no del presidente, el enemigo del país, termina por conectar con un buen margen de público digital. El día de ayer, por ejemplo, el incidente con el asambleísta Lazo le terminó jugando en bien a Andrés Castillo. Y él es una de las figuras que tiene el cariño y la legitimidad, al menos desde redes sociales. De Andrés Castillo, por ejemplo, tenemos al mismo Nils Olsen, que también tiene una imagen propositiva en redes. Veíamos que había algunas críticas a cómo él se presenta en redes sociales y que hay como una sobreexposición de filtros. Sin embargo, la gente sí logra conectar mucho con la imagen que él proyecta, y que no solo es un tema de redes, ¿no? Las veces que ha ido a territorio, pues la amabilidad y la cercanía que muestra a los ciudadanos que de alguna forma quieren o se acercan a él, pues le favorece muy bien. Y de ahí ya tenemos figuras muy desde el legislativo locales que logran tener algo de presencia, pero no es tan relevante, mientras que del lado del RC sí tenemos figuras con muy buen margen, por ejemplo, de posicionamiento digital. Jairén Noriega es uno de los cuadros más jóvenes, pero además que logra conectar sobre todo con esta generación que nuevamente está como en ese espacio de no politizarse, que son los millennials y los centennials, y ella tiene ese capital político duro y fuerte. De ahí viene Viviana Veloz, Paola Cabezas, también Roque Ordóñez, si no estoy mal o me equivoco, perdón con el apellido, pero él también es otro actor que logra mover sobre todo una incidencia en su territorio. Entonces, ADN tiene muy pocas figuras y no hace falta ver a ministros porque hay un alto margen de desconocimiento digital. Por ejemplo, la gente no sabe quién es hoy la ministra de Educación. Sí. Pese que hoy tenemos un problema gravísimo en comunicación digital, y es que durante el análisis de una semana, nosotros hemos detectado de 5 a 9 publicaciones sobre incidentes en colegios de agresión, ingreso de armas blancas. O sea, el sistema educativo está en una situación muy complicada y no ha logrado ya tener una vocería ni de respuesta ni de control, y ahí hay un desgaste institucional interno. Y eso no solo pasa en educación. Digamos, de las figuras más duras y rentables en términos de capital digital está el ministro John Reinberg. Él sí logra tener millones en interacciones. La gente ve en él que hay una responsabilidad en la pelea que se está dando contra el crimen organizado, que es el relato del gobierno. Y el ministro de Defensa,
El ministro Lofredo es muy poco aparente para el tema de las redes sociales, incluso de los medios, ¿no? Nosotros en una semana al ministro Reinberg lo podemos ver de 5 a 7 u 8 entrevistas sin ningún problema, que le permite tener por eso esa visibilidad con la audiencia, mientras que el ministro Lofredo es un poco más estratégico también, evita los medios, no es muy visible en redes sociales. Y aunque tuviera buenos resultados desde su cartera de Estado, la gente no logra ubicar los mismos, mientras que el ministro Reinberg, él mismo decide vocerear los titulares más importantes, como la detención de Fito, por ejemplo. Una pregunta. Casi todo el análisis ha girado entre correísmo y novoísmo. ¿Cuáles vertientes ve usted que se perfilan como políticos que podrían ser la tercera vía o no asoman? Eso es bastante lamentable porque ya a la fecha, al menos desde redes sociales, para nosotros tener consolidada una tercera vía, al menos deberíamos tener un cuadro o un perfil que pudiera liderar ese descontento que existe, que está ahí. O sea, la gente quiere salir de este encuadre de ADN-RC, sin embargo, no ha habido la posibilidad. Hemos visto que Jan Topic ha iniciado una campaña muy interesante a partir también de su desarrollo tecnológico con OSINT. Sin embargo, no logra mover el número de interacciones que movía en el 2023. Jan Topic era un candidato que en una publicación de un día podía llegar a 7,000 interacciones en cualquier red social y hoy su promedio está entre los 1,500, 800. Entonces, él podría haber sido una opción, pero todavía no logra como despuntar. Y al ser una campaña súper corta, ya ahorita en junio empiezan las primarias, viene transversalizado también por algunos procesos internos, no hay posibilidades o no hay cabida y en redes sociales no registramos una tercera vía sólida. Hemos detectado que hay mucha intención de candidatos que no llegan ni siquiera a mil interacciones y que quisieran ser opciones. En la ciudad de Quito, por ejemplo, el partido del expresidente Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica, por ejemplo, está apostando por candidatos que incluso su margen de conocimiento de encuestas es relativamente bajo y eso está pasando en algunas organizaciones, que es más cumplir el requerimiento, pero no presentarle al país una propuesta política real. Y eso también ya es una corresponsabilidad de quienes no están interesados en darle a la ciudadanía esa opción. Así que definitivamente estas elecciones, además de noviembre, son 15 días de campaña. Posicionar un candidato en territorio tampoco va a ser viable. Por ende, las redes sociales son el único ring donde podrán ganar espacio, pero todavía, de momento a la fecha, una tercera opción, al menos en las ciudades más importantes, no la hemos visibilizado ni tampoco hay evidencia de que haya logrado consolidarse en la opinión. ¿Qué se lee en la lideresa de Guayaquil, que algunas encuestas lo ubican como gran opción para el tema de la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri? ¿Qué se ve sobre ella y qué se lee sobre ella? En el caso de Cynthia Viteri, hay muy poco margen de participación aún, es decir, porque no ha formalizado que en efecto será candidata, ¿no? Una vez que ella formalice, probablemente disparará esta intención de participación digital. Sin embargo, alrededor de ella sí existen varias críticas en función de que quedaron muchas obras inconclusas en su administración, hubieron algunas novedades también sobre actos de corrupción, así que ella podría tener una cancha más inclinada que el resto frente a que la podrían comparar con su gestión pasada y el rol político versus la gestión de Aquiles Álvarez. Aquiles sigue teniendo hoy una legitimidad importante en la ciudad y además también un capital que se ha consolidado no necesariamente desde Revolución Ciudadana, sino desde su propia tienda política, que es Reto. Así que habrá que ver cómo termina el caso de Aquiles, porque todavía la gente tiene expectativa de que sí salga y de que se pueda mantener como alcalde o al menos pueda pelear la reelección. Entonces, como hay esa expectativa, todavía no hay una migración de intencionalidad, al menos desde redes sociales, de público objetivo hacia otros candidatos. Muy agradecido, Alondra, una gran mañana para usted. Enorme placer, que tengan un muy buen día. RTP